Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tema muy actual que nos deja sin palabras. El título es Cuando el amor se convierte en una trampa. Este fenómeno ha abrumado a muchísima gente en todo el mundo y estuvo más presente durante la pandemia. Espero que disfruten este video, ya que es un tema muy personal y delicado. No cambien de canal y escuchen lo que les tengo que decir. ¿Cuántos de ustedes han experimentado lo que les voy a decir hoy? Son cosas que cuando suceden nos abruman de dolor y rabia y nos dejan sin palabras, porque no sabemos qué hacer para reparar el daño que nos han causado. Con este tema reconoceremos y nos defenderemos del abuso invisible disfrazado de amor. Relaciones que comienzan con afecto, pero que poco a poco degeneran en dinámicas de abuso, manipulación o violencia psicológica y física. Desafortunadamente, es una realidad que muchas personas suelen vivir en silencio. Existen leyes que protegen a quienes sufren violencia o abuso en el ámbito familiar o de pareja, como la Ley 168 que desde el 2023 fue aprobada en Italia. Espero que en los otros países existan leyes que los protejan a las víctimas de estos casos terribles. Esta ley abarca el acoso, el hostigamiento, la violencia doméstica. El revenge porn, este nuevo término, implica la difusión de material fotográfico o vídeos sexualmente explícitos sin el consentimiento de la persona. No dejen que ningún hombre las grabe cuando estén en la intimidad. Me pregunto, ¿cómo reconocemos a una persona que nos acerca y nos hace sentirnos enamorados de nuevo? Todos queremos que la persona adecuada entre en nuestras vidas, incluso yo. Las estafas amorosas, te lo digo así, porque son estafas realmente bien pensadas y han existido desde siempre, pero en las últimas décadas han empezado a ser reconocidas, estudiadas y denunciadas abiertamente, y esto es lo original. En Estados Unidos, por ejemplo, existen agencias de investigación con psicólogos y abogados a su cargo. Brindan apoyo a los involucrados, recopilan pruebas y tras reunir todos los documentos relacionados con la estafa, los entregan finalmente a la policía y desde ese momento se puede presentar una denuncia legal. Imagínense ustedes todo lo que hay que hacer. ¿Por qué necesitamos denunciar a alguien que nos ha hecho daño? Para evitar que otras personas caigan en las redes de estos delincuentes, como digo yo, disfrazados de caballeros. Una vez presentada la denuncia, a veces las personas involucradas logran recuperar su dinero, mientras que otras nunca lo recuperan, porque no hay pruebas de todo el dinero que prestaron. Hubo casos en los que el hombre abrió centros de bienestar, atrayendo así la atención de mujeres dispuestas a donar dinero para su causa. Otros, sin embargo, atrajeron la atención con títulos médicos falsos y fingieron ante sus parejas que no tenían el dinero para montar su propia consulta para poder trabajar, por lo que la mujer pidió un préstamo bancario para ayudarlo. Imagínense los títulos médicos falsos. Estos temas también se escuchan en Italia. Hace poco, un hombre que tenía títulos de tercer año practicaba cirugías plásticas en Italia. Por amor haríamos lo que fuera, ¿verdad? Ha habido casos en los que fingieron trabajar para una agencia de inversiones
y convencieron a su pareja para que invirtiera todo el dinero que le habían dado en una herencia. En este caso, como ella aún no había recibido su herencia, él amablemente le dijo que le prestaba el dinero para que pudiera aprovechar la oferta que él había creado. Pero era toda una mentira. Ella le dio los miles de dólares de su herencia para la inversión y el hombre después desapareció. Estos hombres son amables, sensibles, encantadores, y si hay hijos, se comportarán como un verdadero padre. Es maravilloso encontrar a un hombre así, ¿no lo creen? Estos mismos hombres, como cuando se les acaba el dinero o cuando la mujer o el hombre empiezan a pedirle explicaciones de dónde está el dinero, el estafador desaparece, cambia rumbo y solo deja deudas. El mayor dolor que sienten estas personas es que fue la persona que amaban, a quien le habían dado todo por amor. Reflexionemos juntos sobre por qué suceden estas cosas. Nos centramos en la apariencia física, por ejemplo, cómo se viste, el coche que conduce, el ambiente que frecuenta, la gente con la que se junta esa persona. Esto nos enamora y entonces abrimos nuestro corazón y desatamos nuestros sentimientos. Esto es típico en las mujeres y a partir de ese momento lo que sentimos no nos deja ver quién en realidad es esa persona. No nos damos cuenta de que está usando solo tu dinero para sus propios intereses. Le damos la contraseña, la tarjeta de crédito, e incluso lo llevamos al banco para presentarlo. Presume de tener trabajo, pero no puede pedir préstamos al banco. Esto es lo que te dirá. Todos intentamos justificar a la persona amada. A veces nos arriesgamos por esa persona y no investigamos quién es ese hombre que ha entrado en nuestra vida. Hoy en día ya no tenemos privacidad y ustedes esto lo saben. Así que busquen información sobre él, sobre ella. A veces tienen perfiles falsos con nombres diferentes en cada cuenta. Recuerden, esta persona te está manipulando la mente. Eres tú quien creará su propia fantasía de la historia de amor que te está ofreciendo. Vuelve a la realidad. Estas cosas pasan porque las relaciones han cambiado. Con la llegada de las apps de citas y la capacidad de traducir textos rápidamente, estas cosas siguen sucediendo. Ten cuidado y no confíes en nadie que intente entrar en tu vida. Espero que este video te ayude a bloquear situaciones irreales que te harán perder la esperanza de encontrar a alguien valioso en tu vida. Pidamos ayuda a Dios que ilumine la mente de estas personas que han elegido vivir sus vidas haciendo daño a quienes les abrieron las puertas de sus hogares y corazones para estar cerca de ustedes. Soy Otilia Saldaña. Gracias por seguir mi canal. Nos vemos a la próxima.